El siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. Bien, les saludo a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y damos gracias al Señor por poder tener esta conferencia en este marco. Bueno, quiero invitarles de inmediato, sin mayores preámbulos, a leer la palabra del Señor en la Epístola a Santiago, capítulo 4, verso 4. Por reverencia a la palabra del Señor, les invito para que, puestos en pie, ustedes escuchen esta porción bíblica, en particular Santiago 4, verso 4. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, que quisiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, con gratitud, Señor, por tu misericordia para nuestras vidas y muy particularmente, Señor, por la misericordia que has tenido de cada uno de tus hijos y de nuestras congregaciones por largos años, Señor, en la tarea de la defensa de la fe. Gracias te damos por esta oportunidad en particular que tú nos has permitido llamar a esta convocación, Señor, de los miembros de las iglesias, para poder, Dios eterno, en el marco de celebración de un día importante para la historia de la Iglesia, reunirnos en torno a tu presencia, Señor, y a tu santa palabra. Te rogamos, Dios amado, que tú seas recibiendo todo honor, toda gloria, y que nuestras vidas, Señor, puedan ser receptáculos de la palabra que tú tienes para nosotros y para los hermanos de nuestras congregaciones. Te rogamos esto por Cristo Jesús. Amén. Amén. Estoy muy agradecido por poder compartir la palabra una vez más en el aniversario de la Reforma Protestante. Estamos celebrando 505 años del 31 de octubre de 1517 a la fecha de este hito importante, no solo en la historia universal, sino que particularmente en la historia de la Iglesia. Y por cierto, no podemos dejar de mencionar el hecho significativo que nos tiene en esta hora, dar gracias a Dios por su obra en medio del pueblo y muy particularmente, ¿verdad?, por su palabra, que ha sido rescatada para la edificación de cada uno de nosotros. Además, creo debemos decir y reconocer que en este tiempo que se ha vivido, de limitaciones en muchos casos, en la soberanía de Dios nos permitió a los creyentes ser observadores privilegiados, diría yo, de mirar de nuestra cosmovisión cristiana, cómo vertiginosamente comenzaron a sucederse unos tras otros cambios estructurales en este mundo de una manera pasmosa, como lo podemos apreciar y llegar a deducir en las distintas áreas el día de hoy. Creo que fue un privilegio para los creyentes, porque no nos apartamos de las Escrituras y de nuestra cosmovisión, observar, analizar todo lo que estaba sucediendo. Creo que Dios nos permitió a las iglesias estar en esta dinámica. Por lo tanto, creo que la iglesia entiende un punto base respecto a todo lo que estamos viviendo y viviremos en la voluntad del Señor en el tiempo que Dios tenga por delante de cada uno de nosotros, que es llegar a la conclusión que todo lo visto y todo lo que se verá se están cumpliendo en los tiempos postreros. Creo que no hay creyente en el mundo que no haya llegado a esta conclusión tan clara por todo lo que hemos observado. Y si no lo hemos hecho, invitamos urgentemente en el Señor a observar, a mirar y poder deducir desde la Escritura todo lo que ha ocurrido. Así que es indiscutible que hemos vivido un tiempo único y que nunca antes en la humanidad, en su historia, se había enfrentado a tan grandes cambios estructurales como los que se observan hoy a nivel mundial en todas las áreas del devenir humano. Cambios lamentablemente muy contrarios a los principios de Dios.
y eso es determinante. Hemos visto cómo ha ido aumentando el espíritu anticristiano y la filosofía de vida totalmente contraria a los principios que Dios sustenta en su palabra. La temática que vamos a tratar es un tema doctrinal, fundamento para el creyente fiel de estos tiempos, y es el tema de la separación bíblica. La separación bíblica parte con ser un principio divino que se ha proyectado como regla de Dios y doctrina transversal a través de todos los tiempos de la historia del pueblo de Dios. Es un tema muy vigente y que posiblemente ha sido olvidado por muchos, por otros tanto ha sido despreciado y por algunos también es desconocido, y hablo esto especialmente en razón de las nuevas generaciones. Yo le he preguntado a algunos jóvenes qué entienden por la separación bíblica y no han sabido contestar respecto a qué es. Esto nos da una inquietud respecto a la enseñanza de la misma en nuestras congregaciones. Ha sido un tema y un emblema de la obra fundamentalista. Muchas veces veíamos este tema en nuestros congresos. Hoy se hace realmente vigente y urgente ante la ignorancia de él. Así que quiero invitarles para que podamos revisar esta doctrina en razón de los cambios estructurales que este mundo sufre y que son continuos. Ataque concreto a los principios de Dios, como por ejemplo el diseño original, la familia, la vida, el matrimonio, entre otros tantos. Quizás por esto es que muchos de los creyentes que hemos sido formados dentro de esta concepción doctrinal lo hemos levantado rápidamente, no contra cosas particulares que estamos viviendo y que son parte de estos cambios estructurales, sino nos hemos levantado porque hemos considerado que todos y cada uno de estos principios anticristianos no son sino en primer lugar un ataque hacia los fundamentos de la fe. Nosotros sabemos que la palabra del Señor nos dice que si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? Por eso que muchos de nosotros ya hace varios años hemos levantado voz, porque no es que hayamos visto una situación en particular. Hemos visto, ¿verdad?, un ataque inmediato, abierto y concreto a los principios de Dios. Y esto es importante que lo digamos, especialmente para el movimiento fundamentalista de estos tiempos, que sigue siendo el mismo, creo yo, de aquellos líderes que se levantaron cuando algunos de nosotros éramos muy jóvenes. No sé si recordará el pastor Nadir, pero estuvimos en el año 1979 juntos en Hollywood, justamente donde se va a realizar este 21 Congreso del Concilio, y se nos habló a los jóvenes en ese tiempo acerca de la separación bíblica. No se me olvidó nunca. Por lo tanto, la cepa heredada en razón de los principios fundamentales de la fe deben estar en el corazón. Y muy particularmente mi preocupación es hacia las nuevas generaciones, que ignoran realmente esta doctrina transversal en la historia del pueblo de Dios. Porque aparte de que hay ignorancia al respecto, y vivimos en un mundo bastante tenebroso, de muchas tinieblas, la doctrina de la separación bíblica para los creyentes fundamentales llega a ser como una luz necesaria y refulgente para la iglesia del Dios vivo, viene a ser fundamental en estos tiempos. Hoy estamos, la iglesia debe entender que está para cumplir particularmente el emblema de ser luz de este mundo y sal de la tierra. Por lo tanto, esta doctrina basal es justamente el fundamento para que la iglesia cumpla su cometido. Veamos algunas cosas respecto a la separación bíblica. Sintéticamente, esta doctrina es un principio divino que se ha proyectado como regla y que finalmente ha sido constituido como doctrina fundamental para la iglesia. Todo principio de Dios tiene esa proyección, regla y posteriormente doctrina, con la cual enseñamos. Sabemos muy bien que la palabra doctrina viene de didascalia, la enseñanza didáctica permanente y cotidiana que debe tener el pueblo de Dios siempre. Por lo tanto, es doctrina hoy, es enseñanza. Bueno, la Escritura, desde su génesis, nos muestra el designio de Dios
y su llamado a separar lo puro de lo impuro. Esto está desde sus orígenes, desde el Génesis. Y lo ha hecho el Señor siempre de una manera clara en razón de una humanidad corrupta e infectada por el pecado. Él enseñó santidad y la enseñó en razón a la separación de lo puro de lo impuro. Esto está intrínsecamente ligado a la revelación de Dios desde siempre. Desde siempre. Por eso es que nosotros decimos separación bíblica es un principio divino, porque es propio de Dios, establecido para sus hijos. Una figura clara, en razón de lo que estoy diciendo, es aquella que nos muestra la intervención de Dios para con el pueblo Israel en el pacto antiguo. Dios, por voluntad, tomó a este pueblo Israel por puro amor para marcar diferencia en un mundo. Él quiso, y sabemos por la Escritura, para sí un pueblo de reyes y sacerdotes que vivieran en santidad y fidelidad, apartados de los inicuos. Ustedes encontrarán innumerables pasajes escriturales en el Antiguo Testamento donde el consejo de Dios es apartarse de la iniquidad. Iniquidad que era representada por todos los pueblos paganos que estaban en derredor de Israel. Por eso que la figura del pueblo de Israel resalta en este principio divino, transversal, desde el Génesis hasta Apocalipsis, se establece como una norma, una regla y una demanda. Yo diría un imperativo, por cierto que sí. Nosotros podemos ver esto, y yo les invito para que busquen ustedes en Deuteronomio, capítulo 7. Dios llama a su pueblo a apartarse de los inicuos con el propósito de glorificarle y manifestar, fíjense, manifestar la presencia de Jehová en medio de un mundo corrompido e idólatra en el cual se desarrolló la historia de su pueblo, el pueblo de Israel. Ese mundo lo representaban las diversas naciones paganas que estaban en derredor del pueblo en su peregrinar. Comparto la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 7. Leeré del verso 1 al 9, que dice la palabra de Dios así: Cuando Jehová tu Dios te hubiere introducido en la tierra en la cual tú has de entrar para poseerla, y hubiere echado de delante de ti muchas gentes, al Eteo, al Gergeseo, y al Amorreo, y al Cananeo, y al Pereceo, y al Jebeo, y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más fuertes que tú, y Jehová tu Dios las hubiere entregado delante de ti, y las hirieres, del todo las destruirás. No harás con ello alianza, ni las tomarás a merced, y no emparentarás con ellos. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá presto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus bosques y quemaréis sus esculturas en el fuego. Porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, porque vosotros erais los más pocos de todos los pueblos, sino porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano fuerte, y os ha rescatado de casa de siervos, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios.
Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta las 1000 generaciones. Aquí, si ustedes se dan cuenta, subyace esta enseñanza de cuidado y separación del pueblo en relación a aquellos que componían el mundo inicuo, o sea, lo impuro. Y esto fue sostenido en la enseñanza hacia el pueblo de Dios permanentemente. Y si ustedes se dan cuenta, la connotación que tiene la Escritura, una de las tantas, tiene, por cierto, ¿verdad?, enseñanza y propósito. Por ejemplo, si ustedes leyeron ahí, dice que las normas estrictas y acciones estrictas tenían propósito. Por ejemplo, el de no casar los hijos con inicuas. ¿Por qué? Para que no se desviaran, no se pervertieran. ¿En qué? En otras filosofías, formas de vida, etcétera. ¿Por qué? Porque la separación que Dios establecía iba mucho más allá de las formas meramente culturales del pueblo, sino iba en razón de la representación que ellos tenían del Dios santo. Porque Dios es santo y Él requiere que nosotros seamos santos. Creo que ustedes ya tienen en sus labios y en su corazón la porción bíblica donde el Señor con expresa claridad dice: sed santos porque yo soy santo. Por lo tanto, esto está implícito y subyace en esta porción bíblica una cantidad impresionante de lecturas donde se hace la connotación de la separación bíblica en razón de la revelación de Dios por medio de la vida del pueblo, o sea, de nosotros. Si ustedes ya van armando un bosquejo, se darán cuenta cómo es la representación de Dios en estos tiempos. La palabra del Señor aquí, como digo, subyace en ella una enseñanza, pero también subyace la regla que hemos mantenido. Ustedes saben muy bien que la regla y las normas que imprimía Dios tenían, por cierto, acciones muy crudas para algunos, que son inclusive criticadas por muchos ateos. Más de alguna vez hemos tenido que salir al paso para establecer el carácter de Dios ante estas reglas y normas, pero que tenían propósitos para que su pueblo se apartara, se separara para manifestar la santidad de Dios en un mundo corrompido. Esto, vuelvo a insistir, es transversal, no ha cambiado. Aquí se establecen a lo menos 3 grandes enseñanzas respecto a la separación bíblica. 1, no conciliar con el mundo. 2, ejecutar medidas concretas de separación. Y 3, mantener la separación con propósitos de no ser contaminados, dañar la santidad y apostatar del Dios verdadero. A modo de ejemplo y sustento de lo que estoy señalando, voy a citar solo 3 grandes referencias bíblicas de la cuestión. Primero, Levítico 20:26. Habéis pues de serme santo, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Esdras 10:11. Ahora pues, dad gloria a Jehová Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de la tierra. Otra porción bíblica, Isaías 52:11. Apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid del medio de ella, limpiaos los que lleváis los vasos de Jehová. Y así podríamos continuar citando porciones bíblicas que argumentan, y son argumentos sólidos, respecto a la demanda y el imperativo de la separación bíblica. Este principio de separación de lo inmundo, conforme la voluntad de Dios, debe ser y debía ser en el pueblo de Israel impregnado en el corazón de sus hijos. Por eso la enseñanza repetitiva que nosotros vemos en los libros del Pentateuco en cuanto al rol paternal hacia la enseñanza de los hijos era repetir continuamente esta enseñanza, justamente.
Por eso digo, debemos revisar si nosotros estamos cumpliendo con ello. Y dice la palabra del Señor que no solo tenía que ser impregnado en el corazón de sus hijos, sino transportado donde ellos fueran como emblema de un pueblo rescatado por Dios. Donde iban debía ir sembrando y manifestando el hecho de que ellos eran pueblo de Dios. Donde estuvieran. Y esto tiene una nota de gravedad, no para el pueblo de Israel, sino haciendo el traspaso a nuestros días para nuestras propias vidas. La palabra del Señor, como así fue con el pueblo de Dios, también enseñaba como principio al interior del pueblo mismo que se mantuvieran las leyes estrictas de separar lo inmundo de lo puro. No solo para con el pueblo, fíjense, sino que hacia el interior del pueblo tenían leyes estrictas. ¿Para qué? Para separar lo inmundo de lo limpio y de lo puro. Si mal no recuerdan ustedes la historia de Moisés, cuando baja del monte, ya el pueblo se había desviado, se había desvariado y rebelado en la primera entrega de las leyes. El celo consumió el corazón del siervo y el tabernáculo, que le llamó tabernáculo de reunión, dice la Escritura, lo colocó fuera del real, fuera del campamento. ¿Para qué? Para hacer notorio la separación de Dios de aquellos que estaban cometiendo rebeldía en el pueblo. Posterior vemos que el tabernáculo regresa al interior del real o al interior del campamento. Me refiero en el peregrinar de Israel. Pero ahí el Señor, ya entregado por segunda vez las leyes, establece leyes estrictas respecto a la separación de lo inmundo de lo puro. Por eso que ustedes encontrarán leyes en razón de los leprosos, leyes en razón de los utensilios, leyes en razón de diversas cosas relacionadas con la figura de la separación de lo santo de aquello que es inmundo. Esto lo vemos en la historia del pueblo de Israel y, por cierto, vuelvo a insistir transversalmente, el pueblo de Israel, como siendo figura para nosotros hoy, se manifiesta y traspasan esta enseñanza con yo diría, la carga de gravedad que implica el obedecer a Dios, el obedecer a aquel y de quién viene la palabra. La palabra de Dios en Deuteronomio 23:13 nos habla justamente, dice, porque Jehová tu Dios anda por medio de tu campo para librarte y entregar tus enemigos delante de ti. Por tanto será tu real santo, el campamento, porque él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. Deuteronomio 23:13. Esto sintetiza esa porción bíblica, la historia que le estoy contando, cómo Dios imprimió con gravedad esta regla para el pueblo. Debemos entender que si bien no podemos hoy replicar las acciones propias del tiempo de Israel vinculada al principio de separación que Dios les demandó, sí debemos observar en la historia el sentido de la regla, ya que el pueblo de Dios en el Antiguo Pacto, ya dije, es una figura ejemplar para la iglesia hoy, reafirmando que el principio de separación como doctrina traspasa transversalmente las Sagradas Escrituras. Es por esto que se vuelve imperativo para cada creyente y la iglesia fiel en estos tiempos, la separación bíblica. Las reglas en el pueblo de Dios eran muy estrictas, en el sentido de que Dios quería plasmar en el corazón que diferenciaran lo limpio de lo sucio, lo puro de lo santo. Y esto sigue transversalmente como doctrina hasta hoy. La palabra del Señor nos dice que, por cierto, el pueblo de Dios es una figura para nosotros. Y la regla divina para la separación del mal, sea tanto moral como doctrinal,
Digo esto ya que si bien años atrás nuestra comprensión se enmarcaba, a lo menos así yo lo veía, se enmarcaba o enfatizaba los aspectos específicos respecto a la separación doctrinal con otros. Pero hoy el espectro del principio pareciera ser que se acomoda a la figura de Israel en razón del resto de los pueblos idólatras y que componían, por decir, el mundo pagano, muy contrario a la santidad de Dios. Pareciera ser que hoy se acomoda. Lo señalo en razón de que hoy se ha vuelto inmensamente importante que los hijos de Dios, al igual que en la iglesia primitiva, la separación bíblica cubra el aspecto doctrinal y también moral. Recordarán ustedes, los que han visto quizás el ramo de historia eclesiástica en sus institutos, que una de las cosas más importantes que uno aprende es que la iglesia primitiva, el gran testimonio de la iglesia primitiva, y está en el libro de los Hechos, ¿verdad?, es que los enemigos de Cristo llegan a considerar que la iglesia ha llenado con la doctrina el mundo. Vosotros habéis llenado, le dicen, estaban hablando con palabras de reprensión a la iglesia en el libro de los Hechos. Habéis llenado con vuestra doctrina. ¿Qué es lo que significaba? Significaba que ellos no solo enseñaban, sino que su testimonio era absolutamente distinto en vida y moral al mundo en que estaban, inmensamente corrompido, y que no es muy diferente al tiempo de hoy. Recuerden ustedes que el tiempo de la iglesia primitiva, en el tiempo del Imperio Romano, la historia secular dice que los emperadores eran hombres de muchas mujeres y mujeres de muchos hombres. Con eso les digo todo nada más, recordando una porción de las historias seculares respecto a eso. O sea, el mundo corrompido es tremendamente corrompido. Pero la iglesia fue victoriosa en Cristo y por Cristo, porque sus vidas eran vidas totalmente distintas, separadas del mundo y no corrompidas por las formas y filosofías que el mundo tenía cuando la iglesia se desarrolló en los primeros tiempos. La virtud que había caído sobre la iglesia, el poder del Espíritu de Dios, hacían que los frutos espirituales fueran evidentes en cada creyente, en cada cristiano, y todo afecto carnal que era propio de un mundo totalmente corrompido no se viera en tales cristianos. No podemos decir que la iglesia primitiva no tuvo fallas como las nuestras, las tuvo. De hecho, es cosa de mirar la carta de Pablo a los Corintios. Pero ellos separaron lo limpio de lo inmundo. Hoy yo creo, vuelvo a insistir, esto tiene una nota de gravedad. Y la separación bíblica, creo que hoy por hoy ha ocupado espectro en el área moral, muy particularmente el terreno de la moralidad. Hoy, ¿por qué? Porque la moralidad de hoy, y estarán de acuerdo conmigo, está inmensamente corrompida. Inmensamente corrompida. El creyente debe mantener una posición firme, conforme los propósitos de los principios absolutos que Dios ha establecido. Y la separación bíblica es un principio de Dios. Es un principio de Dios y que debemos de defender entre todas y aquellas cosas que son propias de la fe. Hoy separarnos implica la separación del mal declarado. Y escuchen bien, la separación implica revelar al Dios de santidad, predicando públicamente con nuestras vidas y con nuestras voces de manera firme y perseverante al mundo corrompido que está en contra de Dios. Eso es separación bíblica. No nos vamos a separar a ir a un monte, ¿verdad?, y escondernos en una cueva, como por cierto le sucedió lamentablemente cuando desobedecieron el pueblo de Israel, que vivían hasta en cuevas, razón de su desobediencia a Dios y de mezclar justamente lo impuro con lo puro. Cuando entendemos la doctrina de la separación bíblica, somos llamados a predicar la santidad de Dios, a vivir la santidad de Dios, mostrando al mundo corrompido lo que significa este Dios en el cual hemos creído, hermano.
Eso es vivir la separación bíblica. Y a la vez también delatando, hermano, a la iglesia tibia, a aquella iglesia que le falta la dosificación espiritual en sus lámparas para poder tener una visión espiritual adecuada de todas las cosas. Claro está que esto también es una necesidad de estos tiempos. La palabra del Señor nos llama y nos señala que debemos separarnos y situarnos distantes de la forma y filosofía de vida de este mundo actual, examinando permanentemente nuestras vidas y enmendando aquellos aspectos en que hemos sido permeados por la astucia del enemigo de nuestras almas. Y volviendo a recordar lo que somos y el peso de responsabilidad que nos compete como creyente en este peregrinar. Recuerden la palabra del Señor en 1 de Pedro 2, versos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis. Eso es separación bíblica. Anunciar, predicar públicamente al Dios vivo y santo, no solo con la palabra, sino con la vida, con el testimonio. Eso es separación bíblica. Y dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habéis alcanzado misericordia. El apóstol Pedro, escribiendo a Roma, dice claramente lo que somos, la identidad del creyente, en razón justamente de la separación bíblica. El apóstol Pablo también, hablando a los tesalonicenses, establece la vigencia del principio de separación con la connotación de un imperativo. O sea, un mandato, una orden para el creyente. Y es escueto. Si ustedes buscan en 1 Tesalonicenses 5:22, es escueto, pero determinante. ¿Qué es lo que dice Pablo a Tesalonicenses? Y Dios a nosotros, apartados de toda especie de mal. Punto. Eso es separación bíblica. La demanda a la separación bíblica en su comprensión señalada es tanto vigente y urgente, como así también explícita. En 2 Corintios, el mismo apóstol Pablo escribe en el capítulo 6, del verso 14 al verso 18, y nos entrega este imperativo abarcando algunas cosas que son muy interesantes. Dice, no os juntéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos. Acuérdense lo que les había dicho al pueblo de Israel. Y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré a vosotros padres, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Es absolutamente explícito y creo que no hay duda de lo que Dios establece en su palabra respecto a la separación bíblica. Por lo tanto, hermano, la iglesia es símil al pueblo de Israel en este sentido, porque vuelvo a insistir, el principio es transversal a la historia del pueblo de Dios, ya sea el pueblo de Israel como el pueblo de Dios hoy. Es el principio establecido por Dios. Y hoy nosotros somos depositarios de tal demanda. Sepa usted que mientras peregrinemos en espera de llegar al hogar celestial, aquel hogar prometido para los que somos salvos, debemos cumplir este imperativo. No hay otra opción. Es un imperativo, es un mandato.